En el mundo del fútbol, hay historias que parecen sacadas de una película de Hollywood. Historias de talento que, a base de trabajo y una fe inquebrantable, trascienden las expectativas. Esta es la historia de Robert Lewandowski en el Borussia Dortmund, un viaje que lo transformó de un prometedor delantero a una de las máquinas de gol más implacables que el deporte ha conocido. Era el verano de 2010. El Borussia Dortmund, bajo la dirección de un visionario y carismático entrenador llamado Jürgen Klopp, estaba en pleno proceso de construcción de un proyecto ambicioso. Buscaban talento joven, con una ambición desmedida y ese hambre insaciable de triunfar. Fue entonces cuando los ojos del scouting del Dortmund se posaron en Polonia. Robert Lewandowski, un espigado delantero de 21 años, destacaba con luz propia en el Lech Poznan, donde ya había demostrado su olfato goleador. Su reputación en la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco, era la de un artillero prolífico y con un futuro prometedor, pero la gran pregunta en el aire era si su calidad sería suficiente para la exigente y físicamente demandante Bundesliga alemana. El Dortmund no dudó en apostar fuerte por él. El fichaje se cerró por una cifra que, en aquel momento, se estimó en aproximadamente 4,75 millones de euros. Para un club que priorizaba la eficiencia en sus inversiones y el desarrollo de jóvenes talentos por encima de los grandes nombres, era una suma considerable y una apuesta estratégica. Las expectativas iniciales para Lewandowski no eran las de una superestrella instantánea, sino las de un delantero que debía adaptarse al ritmo y a la intensidad que caracterizan al fútbol alemán. Se esperaba que fuera un componente valioso en un equipo joven y en constante crecimiento, aportando goles y trabajo. La figura sin la cual la transformación de Lewandowski no habría sido posible es, sin lugar a dudas, Jürgen Klopp. El carismático entrenador alemán no solo fue su técnico, sino un verdadero mentor que lo moldeó y lo transformó. Bajo su tutela, Lewandowski evolucionó de ser simplemente un goleador nato a convertirse en un delantero total, con una comprensión del juego mucho más profunda. Al principio de su etapa en Dortmund, Lewandowski ocupó diversas posiciones en el ataque, jugando a veces en una zona más retrasada o como segundo delantero, pero rápidamente su instinto y su inteligencia lo consolidaron como el delantero centro, el clásico 9 principal e indiscutible del equipo. Klopp le inculcó la filosofía de su famoso pressing, presión tras pérdida, lo que convirtió a Lewandowski en el primer defensor del equipo, un atacante incansable que iniciaba la recuperación del balón. Además, le enseñó a jugar de espaldas a portería con una maestría inusual, a asociarse de forma inteligente con sus compañeros y a ser un pivote táctico que arrastraba defensas, creaba espacios y habilitaba a los mediocampistas que llegaban desde atrás. Lewandowski se integró a la perfección en un vestuario que, a pesar de su juventud, rebosaba talento y una química especial. En el ataque, formó una sociedad vibrante y creatividad de Mario Götze en sus inicios, y posteriormente, con la velocidad y el genio de Marco Reus, conformando un tridente letal. En el mediocampo, la visión de juego exquisita de Shinji Kagawa, la solidez defensiva, personificada en la contundencia de Mats Hummels y Neven Subotic, junto a la seguridad inquebrantable en la portería de Roman Weidenfeller, completaban un equipo formidable. Juntos, bajo la batuta de Klopp, crearon una sinfonía de fútbol ofensivo, vertical, lleno de energía y, sobre todo, altamente efectivo. El camino de Robert Lewandowski en el Borussia Dortmund fue una progresión constante y asombrosa hacia el estrellato absoluto, redefiniendo su propio techo. Sus estadísticas reflejan este impacto creciente y su imparable evolución. En su año de debut, aún en fase de adaptación, disputó 43 partidos oficiales, marcando 9 goles y registrando 4 asistencias. En esta campaña, el Dortmund se proclamó campeón de la Bundesliga, un logro que sorprendió a Europa y marcó el inicio de una era dorada para el club. Lewandowski fue un componente importante del éxito, aunque no la principal referencia goleadora. La temporada 2011 a 2012, esta fue su temporada de verdadera explosión. Jugó 47 partidos oficiales, anotando 30 goles y brindando 12 asistencias. Aquí se consolidó de forma irrefutable como el 9 indiscutible del equipo, una fuerza imparable en el área. El Borussia Dortmund no solo revalidó el título de Bundesliga, confirmando su hegemonía, sino que también conquistó la Copa de Alemania, completando un histórico doblete nacional. Lewandowski fue el máximo goleador de la Copa, demostrando su letalidad. En total, en sus 4 temporadas con el Borussia Dortmund, Robert Lewandowski disputó un impresionante total de 187 partidos oficiales, anotó 103 goles y proporcionó 42 asistencias. Estas cifras, que no incluyen su primer año de adaptación, son simplemente asombrosas y reflejan su consistencia y su capacidad para decidir partidos al más alto nivel. El verano de 2014 marcó el final de la gloriosa etapa de Robert Lewandowski en el Borussia Dortmund, cuando se anunció su traspaso al Bayern Múnich en una controvertida transferencia libre.
Sin embargo, lo que dejó atrás en el Signal Iduna Park fue mucho más que un vacío en la delantera, dejó un legado imborrable de goles, títulos y, sobre todo, una muestra de profesionalismo y evolución constante. El Dortmund fue, sin duda alguna, el trampolín que lanzó a Lewandowski a la élite mundial del fútbol. Allí, bajo la meticulosa dirección de Jürgen Klopp, aprendió la intensidad, la disciplina táctica y la mentalidad ganadora que lo acompañarían en el resto de su carrera. Se transformó en el delantero que era capaz de marcar desde cualquier posición y con ambas piernas, de aguantar el balón bajo presión, de presionar incansablemente a los defensas rivales y de ser el punto de referencia innegable de todo un ataque. Su paso por el Borussia Dortmund es una historia de crecimiento personal y profesional, de perseverancia ante los desafíos iniciales y de la simbiosis perfecta entre un jugador excepcional y un entrenador visionario que entendieron cómo desatar su potencial de una manera que pocos lograron. Es una prueba inspiradora de que el verdadero talento, cuando se combina con el trabajo duro, la dedicación y la dirección adecuada, puede alcanzar el alto del fútbol mundial y grabar su nombre con letras de oro en la historia del deporte. En el Signal Iduna Park, ante la atenta mirada de su ferviente muro amarillo, el mundo entero fue testigo del despertar de una leyenda goleadora que sigue escribiendo su historia.